Todos hemos oído hablar de Cleopatra, la hemos visto en películas y en videos, pero hay cosas trágicas y anécdotas interesantes que no han sido narradas hasta ahora y hoy te las vamos a desvelar. Así que quédate con nosotros hasta el final, recuerda suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones. Comencemos. A lo largo de la historia son pocas las mujeres que han sido reconocidas por su rol histórico. Quizá la más famosa de ellas ha sido Cleopatra, la última faraona. Su historia definió una parte importante del nacimiento del Imperio Romano. Sus romances con dos de los líderes romanos más importantes provocaron cambios significativos. Cleopatra destacó por sus capacidades políticas y militares, la consagraron como una de las figuras más importantes del mundo antiguo. Pese a ello todavía hay muchos misterios en torno a su vida, la cual ha inspirado incontables obras artísticas y ha dejado un legado cultural extenso. Segundo, no fue la primera ni la única reina egipcia con ese nombre, de hecho, fue la séptima mujer de la dinastía ptolemaica en llevarlo oficialmente. La Cleopatra que todos recordamos tenía el nombre de Cleopatra VII de Afilo-Parator, el nombre significa gloria de su padre en griego. Tercero, su belleza es uno de los mitos más antiguos. Uno de los rasgos que siempre se destaca en los relatos históricos sobre Cleopatra es su supuesta belleza. Los historiadores siempre la destacaron como una mujer atractiva ahora y sexy, sin embargo las representaciones de la época muestran más bien a una mujer no tan atractiva, con rasgos poco delicados y que para la época romana no serían considerados necesariamente hermosos. Además, teniendo en cuenta su importante rol político, es probable que Cleopatra fuera más bien masculina, una manera de proyectar una imagen más imponente y poderosa para la época. Cuarto, el mito pudo surgir entre sus críticos. Quizá parezca una locura, pero se cree que el mito de la belleza de Cleopatra fue en realidad originado por sus críticos. Cleopatra era vista por muchos romanos como una amenaza extranjera. Por eso y por los romances que tuvo con importantes hombres como Julio César y Marco Antonio, se le describió como una seductora y exótica manipuladora de hombres. Se le acusaba de usar sus dotes femeninas para influenciar a los poderosos, incluso se le señaló como una posible hechicera. Esto probablemente fue un intento de borrar o disminuir sus verdaderas fortalezas. No solo fue reina de título, realmente ejerció el poder generando importantes cambios en las relaciones entre Egipto y fue una destacada líder militar, políglota y una muy respetada dirigente. Tenía importantes habilidades usualmente asociadas con los hombres en esa época. Quinto, su vida marcó el fin de una gran era. Cleopatra fue la última reina de la dinastía ptolemaica, y en general la última faraona. Su historia personal tuvo un impacto en el curso de la historia mundial. Su vida fue el punto de transición y cambio de época de las dinastías faraónicas. Cleopatra nació en el año 69 a.C. y murió 39 años después en el año 30 a.C. Fue una vida corta. Sexto, fue la primera de su dinastía en asumir el idioma, la dinastía ptolemaica a la cual perteneció Cleopatra. Gobernó Egipto por más de 3 siglos y durante esos 300 años todos los faraones hablaron en su idioma originario, el griego. Los documentos debían ser bilingües pues la clase gobernante no hablaba el mismo idioma egipcio que su pueblo. Cleopatra fue la primera de su dinastía en romper esta costumbre. No solo asumió el idioma egipcio, también las costumbres, la cultura de su país, dejando atrás las creencias de su origen macedonio. Séptimo, fue producto del incesto. Aunque en la actualidad el incesto es inaceptable, muchas casas reales en la antigüedad e incluso hasta la edad moderna practicaron el incesto para mantener su linaje en el poder. La dinastía ptolemaica acostumbraba a casar a sus hijos entre sí por el poder y con el objetivo de mantener la pureza de la dinastía. Los ancestros de Cleopatra se casaron entre primos y hermanos y es probable que sus propios padres fueran hermanos. Octavo, llegó al poder durante la adolescencia. Cleopatra tuvo su primera prueba en el poder a los 14 años después de la muerte de su madre. A pesar de su juventud, Cleopatra fue nombrada regente y gobernó junto a su padre durante 4 años, los que obtuvo experiencia política. Noveno, asumió el trono poco después con apenas 18 años. Cleopatra heredó el trono debido a la muerte de su padre el faraón Ptolomeo XII.
En su testamento el faraón legó el poder compartido entre Cleopatra y su hermano de 10 años Ptolomeo XIII y esto significó una cosa: Cleopatra fue forzada a casarse con su hermano número 10. Peleó por el poder. El matrimonio con su hermano menor fue una imposición, no un deseo, y para Cleopatra tampoco era una necesidad. Ella había gobernado junto a su padre durante 4 años y en los primeros meses desde su muerte dejó muy claro que no tenía interés en compartir el poder con su hermano y ahora esposo. Además, la tradición en el antiguo Egipto dictaba que la mujer regente debía estar subordinada, resistente a esa idea. Cleopatra borró a su hermano de todos los documentos oficiales del reinado y se aseguró de que solo apareciera su rostro en las monedas, pero sus primeros años de reinado fueron difíciles. Una terrible sequía afectó la producción de alimentos y también el comercio. Esto causó una crisis económica que generó tensiones políticas. 11. Perdió una vez el trono, en el año 50 a.C., apenas un año después de asumir el trono. Cleopatra se vio envuelta en una disputa entre Roma y un gobernador sirio. La faraona tomó el bando del sirio, lo cual causó ira entre los romanos, quienes buscaron venganza de la forma menos esperada. Acudieron a su hermano Ptolomeo XIII, quien entonces tenía 13 años, y lo ayudaron a tomar por la fuerza al trono egipcio. En lugar de asumir la derrota, Cleopatra formó un ejército de mercenarios, y peleó contra las fuerzas de su hermano. Aunque la batalla fue cruenta, finalmente el bando de Cleopatra fue derrotado y la reina fue obligada a huir de Egipto junto a su hermana menor. 12. La alianza con César fue conveniente. Uno de los romances más famosos de Cleopatra fue con el líder romano Julio César, una relación que le abrió el camino de regreso a su trono. Aunque originalmente los romanos se habían aliado con Ptolomeo III, joven faraón despertó la ira de Julio César al ejecutar a Pompeyo, uno de sus principales aliados. Además lo hizo frente a su esposa e hijos. Julio César sitió la capital egipcia y se nombró árbitro en la disputa entre Ptolomeo y Cleopatra. La reina egipcia vio en el romano la oportunidad de recuperar su poder y buscó conocerlo personalmente. Ella tenía solo 21 años y el 52 se hicieron amantes. 13. Tuvo un hijo con Julio César. De la relación con el líder romano nació en el año 47 a.C., un hijo a quien llamaron Ptolomeo XV César en honor a ambas culturas. Popularmente era conocido como Cesarión, que significaba pequeño César. Cleopatra pidió a Julio César nombrar a su hijo como heredero y sucesor, pero el romano se negó. En su lugar designó a su sobrino nieto. 14. Asesinó a su propia hermana, obsesionada por mantener su poder y precavida ante cualquier intento de derrotarla. Cleopatra fue brutal y no tuvo piedad de ninguna persona a la cual considerara posiblemente traidora. Cleopatra sospechaba que la joven planeaba una conspiración en su contra, así que la mandó a asesinar en las escaleras de un templo en Roma. 15. Fue una figura divisiva en Roma. Si bien Julio César reconoció oficialmente a Cesarión, tampoco mantuvo escondida su relación con Cleopatra. De hecho, regresó con ella a Roma, donde la reina egipcia generó todo tipo de reacciones. Por una parte, se dice que fue admirada por su belleza. Por la otra era vista con recelo y desconfianza debido a sus costumbres extranjeras y su actitud de superioridad. Gracias por ver este video hasta el final. Recuerda recomendarnos, suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto.